Hola, mi nombre es Carolina Ponte y el día de hoy vamos a estar trabajando el problema de Sturlupil. Se denomina problema de Sturlupil al problema de contorno definido por la siguiente ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, que es la que tenemos acá, con sus respectivas condiciones de contorno, que son esto, también lineales y homogéneas, siendo K1, K2, L1 y L2 pertenecientes al conjunto de los reales, y las constantes K1 y K2 no pueden ser ambas nulas, al igual que L1 y L2 no pueden ser nulas a la vez. En esta parte se me olvidó de mencionar que cuando los límites del dominio A y B son finitos, las funciones R de X, R' de X, Q de X y P de X son continuos en el intervalo cerrado A, B. Y R de X y P de X son mayores que 0 en el intervalo cerrado A, B. Se dice que el problema de Sturlupil es regular. Si alguna de estas condiciones no se satisface, se dice que el problema de Sturlupil es no regular. Ok, ahora vamos a realizar el siguiente problema regular de Sturlupil, donde tenemos esta ecuación diferencial con esas condiciones en la frontera y nos dice que encuentre los valores propios y las funciones propias. Nos indican que debemos hacer una sustitución en X, lo que nos va a indicar hacer un cambio de variable, ya que esta derivada de acá son con respecto de X. Entonces vamos a iniciar haciendo esta derivada, este producto de acá. Entonces vamos a iniciar la derivada del primero sin derivar por la derivada del segundo, que en este caso la derivada de y' sería la segunda derivada, más el primero derivado por la segunda sin derivar. Este de acá lo ponemos igual, entonces vamos a tener lambda 1 sobre 1 más x cuadrado por y igual a 0. Entonces tenemos que hacer esta sustitución en x. Vamos a iniciar realizando el cambio de variable, donde tenemos la derivada de y con respecto de x, lo cual va a ser igual a la derivada de y con respecto de teta por la derivada de teta con respecto de x. Esto de acá es lo que vamos a poner en esto, en la ecuación, y esta derivada de acá la podemos calcular de la siguiente manera, con esto de aquí. Entonces, la derivada de x con respecto de teta, la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Entonces, secante al cuadrado de teta, tenemos que esto de acá está inverso a como lo queremos acá. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar el teorema de la derivada de función inversa. Entonces esto nos va a quedar como la derivada de teta con respecto de x igual a 1 sobre secante al cuadrado de teta. Vamos a utilizar una identidad trigonométrica, que es la secante al cuadrado es igual al coseno. Entonces esto los vamos a escribir como coseno cuadrado de teta. Entonces esto nos va a quedar como la derivada de y con respecto de teta por coseno cuadrado de teta. Ahora debemos de calcular debemos hacer el cambio de variable en la segunda derivada. Entonces esto es igual si lo escribimos de la siguiente forma. Eso es igual
la segunda derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto de x. Entonces, esto que tenemos acá, esto de acá, es lo mismo técnicamente que tenemos acá. Entonces, podemos escribirlo de la siguiente manera. Podemos escribirlo como la derivada con respecto de teta de la derivada de y con respecto de x por la derivada de teta con respecto de x. Esto de acá ya lo tenemos acá arriba calculado, o sea, este de acá ya lo tenemos acá arriba, que sería esto de aquí. Entonces vamos a escribirlo de la siguiente forma. Vamos a escribirlo como la derivada con respecto de teta de la derivada de y con respecto de teta por el coseno cuadrado de teta, y esto de acá es esto que tenemos aquí ya calculado. Entonces vamos a escribirlo por el coseno cuadrado de teta. Ahora vamos a realizar esta derivada del producto que tenemos acá, la cual sería igual a la segunda derivada de y con respecto de teta por el coseno cuadrado de teta, y derivamos ahora el coseno cuadrado, lo cual sería se aplica la regla de la cadena. Entonces nos va a quedar como 2 por el coseno de teta y la derivada del coseno, que sería menos seno, por esto de acá sin derivar, o sea que sería por dy de teta, y todo esto multiplicado por el coseno cuadrado de teta. Esto lo podemos reescribir de la siguiente manera: la segunda derivada de y con respecto de teta por el coseno cuadrado de teta menos 2 la derivada de y con respecto de teta por el coseno de teta por el seno de teta, y todo esto multiplicado por el coseno cuadrado de teta. Ahora vamos a realizar este producto de acá. Entonces vamos a tener la segunda derivada de y con respecto de teta, entonces nos va a quedar coseno a la 4 de teta menos 2 de y de teta coseno al cubo de teta por el seno de teta. Ahora lo que vamos a hacer es a sustituir en nuestra ecuación todo lo que tenemos ahí escrito. Entonces vamos a coger nuestra ecuación y vamos a escribir y vamos a reescribirla. Tenemos que x es igual a la tangente de teta. Por otro lado tenemos que la segunda derivada de y con respecto de teta es coseno a la 4 de teta menos 2 de y de teta
esto no me cabe. Vamos a moverlo un poco para acá. Muy bien. Por el coseno al cubo de teta por el seno de teta. Y la primera derivada dijimos que era de y con respecto de teta por el coseno de teta. Coseno cuadrado, ¿verdad? Coseno cuadrado de teta. Entonces ahora vamos a hacer 1 más tangente cuadrado de teta. Todo esto acá vamos a poner donde está esto, a poner todo esto. Este de acá lo podemos reescribir como y', pero tenemos que tener pendiente que esa derivada es con respecto de teta. Entonces podemos escribirlo así, como y' coseno a la 4 de teta menos 2y' coseno al cubo de teta por el seno de teta. Más 2 tangente de teta y', esta la primera derivada es igual a y' por el coseno cuadrado de teta, todo y más lambda sobre 1 más tangente cuadrado de teta por y. Y todo esto es igual a 0. Igual a 0. Entonces ahora vamos a proceder a simplificar esta ecuación, porque así se puede ver mucho más complicada de lo que realmente está, pero vamos a utilizar algunas identidades trigonométricas para simplificarla muchísimo más. Entonces la primera identidad que vamos a utilizar es la que dice que 1 más vamos a usar el verde, 1 más la tangente cuadrado de teta es igual a la secante al cuadrado. Entonces después vamos a utilizar esta. Entonces aquí vamos a escribir secante cuadrado por teta coseno a la 4 de teta menos 2y' coseno al cubo de teta por el seno de teta más esto por el seno de teta más 2. Tenemos tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Entonces aquí vamos a escribir esto como seno de teta sobre coseno de teta por y' coseno cuadrado de teta más lambda 1 más tangente cuadrado, dijimos que iba a ser igual a la secante, bueno, 1 más tangente cuadrado de teta
acá va teta, no x, y de preferencia con azul. Muy bien, todo esto igual a 0. La fórmula de v a la n, el exponente de t tenemos acá, y este contiene este. Recordar que tenemos más 2 que nos interesa. Resultado tiene, como vemos, el término exponente es coseno. Entonces, vamos a utilizar otra identidad trigonométrica, que es que secante cuadrado de teta es igual a 1 sobre coseno cuadrado de teta. Y no, ya yo creo que esa es la única que vamos a hacer en este momento. Bueno, vamos a poner unos cuantos paréntesis por acá. Vamos a poner paréntesis aquí, y aquí este paréntesis no está cerrado. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer 1 sobre coseno cuadrado de teta por y prima coseno a la 4 de teta menos 2y prima coseno al cubo más 2 seno de teta entre el coseno de teta por y prima coseno cuadrado más aquí esto nos va a quedar como lambda por el coseno cuadrado de x, perdón, de teta por y igual a 0. Aquí va una y multiplicando. Sí. Ahora vamos a simplificar esto. Este coseno cuadrado se me van con este, y de estos dos se me va uno con este. Aquí se va este coseno con un coseno de acá y listo. Entonces la ecuación nos va a quedar de la siguiente forma: coseno cuadrado de teta menos 2y coseno de teta por el seno de teta más 2 seno de teta por el coseno de teta por y prima más lambda coseno cuadrado de teta por y igual a 0. Estas dos expresiones de acá se eliminan, son las mismas con signo contrario. Entonces simplemente nos va a quedar y, la segunda derivada de y con respecto por coseno al cuadrado de teta más lambda por el coseno cuadrado de teta por y igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer aquí es a dividir toda la expresión entre coseno cuadrado de teta y nos va a quedar esto de acá. Ahora sí, tenemos una ecuación mucho más sencilla de resolver. Ahora vamos a, antes de continuar con esta
a resolver esta ecuación, debemos de calcular las nuevas condiciones en la frontera, ya que estas que tenemos aquí fueron dadas para la variable x y como ya sabemos, tuvimos que realizar un cambio de variable. Entonces estas condiciones hay que calcularla nuevamente para la variable teta. Entonces para eso lo que vamos a hacer es, como vamos a copiar esto de aquí, tenemos esta, no, las condiciones con respecto a x, y vamos a calcularla con respecto a teta. Entonces para eso vamos a hacer, si x es igual a 0, entonces tenemos que 0 es igual a la tangente de teta, y vamos a despejar de acá a teta. Entonces tendremos teta igual al arco tangente de 0. Teta, arco tangente de 0 es igual a 0. Entonces mis nuevas condiciones en la frontera serán y de 0 igual a 0. Después tenemos, si x es igual a 1, tenemos 1 igual a tangente de teta. Entonces aquí tendremos que teta será igual al arco tangente de 1, y arco tangente de 1 es igual a pi sobre 4. Entonces para la segunda condición tendremos pi sobre 4 igual a 0. Entonces ahora sí ya tenemos las condiciones en la frontera para con mi nueva variable, que en este caso es teta. Entonces ahora sí podemos proseguir con nuestra ecuación. Entonces para eso vamos a escribir acá abajo nuestra ecuación más lambda por y igual a 0, y las nuevas condiciones que son y de 0 igual a 0 y pi entre 4 igual a 0. Entonces ya tenemos aquí las nuevas condiciones en las fronteras para esta ecuación, que es con respecto de teta. Entonces estas condiciones de acá son con respecto de teta también. En este problema tenemos que analizar los tres posibles casos para el lambda, que son si lambda es igual a 0, si lambda es negativo y si lambda es positivo. Vamos a iniciar con el más sencillo, que es si lambda es igual a 0. Entonces, si lambda es igual a 0, lambda igual a 0, esto de acá va a ser 0. Entonces nos va a quedar y' igual a 0. Esto lo integramos 2 veces y nos va a quedar y de teta igual a C1 por teta más C2. Entonces aplicamos estos valores de la frontera. Tenemos y de 0. Entonces si teta es igual a 0, esto de aquí va a ser 0. Entonces nos va a quedar C2 va a ser igual a y de 0 igual a C2, y esto es igual a 0, que es de lo que nos dice acá. Entonces C2 va a ser igual a 0. Entonces acá nos va a quedar
que y de 0 va a ser igual a C1 por teta, que es lo que tenemos para trabajar. Entonces ahora utilizamos esta condición de acá. Entonces vamos a tener que y de pi sobre 4 va a ser igual a C1 pi sobre 4 igual a 0. Entonces el 4 va a pasar multiplicando y pi dividiendo, por lo cual me va a dar 4 por 0, me va a quedar 0. Entonces C1 va a ser igual a 0. Entonces esta no nos va a quedar la solución trivial, que no es la solución que estamos buscando. Entonces vamos a seguir con la siguiente condición, que es si lambda es menor que 0. Ahora vamos a analizar el caso de lambda, si lambda tiene valores propios negativos. Entonces, para esto tenemos si lambda es menor, si lambda es menor que 0. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir a lambda como menos omega al cuadrado. Sabemos que de todo número elevado al cuadrado pues nos va a dar positivo, entonces por eso lo multiplicamos por un menos. Entonces en la ecuación vamos a reescribir lambda como omega cuadrado por y igual a 0. Esto nos da una ecuación de coeficientes determinados. Entonces ya conocemos la solución de esta ecuación. Entonces simplemente vamos a escribirla y si para la primera condición, que es y de 0 igual a 0, si teta es igual a 0, entonces esto acá nos va a dar 1, por lo que nos va a quedar C1 más C2, y eso igual a 0. Luego, para la segunda condición tenemos que y de pi sobre 4 va a ser igual a C1 por E a la omega por pi sobre 4 más C2 por E a la menos omega por pi sobre 4. Esto igual a 0. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos de acá vamos a despejar a C2. Nos va a quedar C2 igual a menos C1. Entonces en esta ecuación vamos a escribir C1 omega por pi sobre 4 más, aquí sería menos C1 a la menos omega por pi sobre 4. Esto igual a 0. Aquí podemos factorizar C1, nos va a quedar la resta de las exponentes, de las exponenciales más bien. Entonces esto igual a 0. No podemos igualar esto que tenemos acá a 0, porque eso nunca puede ser igual a 0 a menos que omega sea igual a 0, y ese caso queda descartado ya que no lo requerimos aquí. Entonces los que no queda es igualar a C1 igual a 0. Entonces si C1 es igual a 0, en este caso C2 sería igual a 0. Entonces ahora vamos a analizar el tercer caso.
Bueno, ya podemos ver que lambda no tiene valores propios negativos. Entonces, ya que nos da la solución trivial, y lo que vamos a hacer es a buscar entonces en el último caso, que es lambda positivo. Ya aquí estamos analizando a lambda positivo. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente a reescribir lambda como lambda igual a omega al cuadrado, ya que es más simple para realizar la ecuación. Entonces sustituimos acá y' más lambda al cuadrado por y igual a 0. Esta ecuación nos da solución con coseno y seno. Entonces aplicamos la primera condición en la frontera, que es si θ es igual a 0. Entonces el seno de 0 me va a dar 0, entonces esto de acá me va a quedar como 0, y el coseno de 0 es igual a 1. Entonces C1 es igual a 0, que es esto que tenemos acá. Entonces nos quedaría y de θ igual a C2 por el seno de omega θ. Ahora vamos a aplicar la segunda condición en la frontera, que es pi sobre 4. Entonces tenemos C2 por el seno de omega por pi sobre 4. Eso es una multiplicación igual a 0. Si C2 lo igualamos a 0, nos quedaría la solución trivial, que no es lo que queremos. Entonces el que debe ser igualado a 0 es seno de omega por pi sobre 4. Entonces el seno de un número es negativo si pi es multiplicado por un entero. Entonces decimos que omega por pi sobre 4 es igual a n por pi, donde n es 1, puede ser 1, 2, 3, etc. Un entero positivo. Aquí despejamos a omega, el 4 pasa multiplicando, pi va a pasar dividiendo, nos va a quedar esto de acá, estos pi se cancelan, donde n es igual a 1, 2, 3, etc. Entonces nos va a quedar que omega es igual a 4n, donde n es 1, 2, 3, etc. Pero estos no son los valores propios, ya que los valores propios, aquí dijimos que lambda es igual a omega al cuadrado. Entonces tenemos que elevar esto al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y n al cuadrado es n al cuadrado. Estos serían los valores propios de lambda. Entonces nos va a quedar una solución de y n de θ igual a seno por 4n por θ. ¿Qué pasa? Que en nuestra ecuación original teníamos que era con la variable x, entonces tenemos que realizar debemos de despejar acá a θ para poder tenerlo con respecto a la variable x. Entonces aquí si despejamos a θ nos va a quedar θ igual a arco tangente de x. Aquí reescribimos con la variable x y n de x igual al seno de 4n por el arco tangente de x, y esta sería nuestra función propia.